Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Apreciados hermanos en Cristo Jesús, gracias por acompañarnos en su programa Camino de Vida. Hoy tenemos el penúltimo capítulo de la serie Hechos más importantes de la Biblia. Primera de Corintios, uno de los libros de Pablo, nos enseña el triunfo de Cristo sobre la muerte. Hablaremos de qué mensaje tenemos y qué nos muestra el Señor como ejemplo a seguir. También en el estudio de hoy, nuestra sinceridad y humildad serán testimonio ante Jesucristo. ¿Qué es? ¿Cómo es y de qué manera? Ese testimonio personal de cada uno es y será la llave que nos acerque a la verdad absoluta de Cristo Jesús. El triunfo de Cristo sobre la muerte es un pasaje en donde el apóstol Pablo celebra la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte y el pecado. Es un triunfo no solo que asegura la resurrección de los creyentes, sino que también nos invita a vivir con esperanza, con gratitud y con dedicación al Señor. Es un clímax poderoso de lo que significa el capítulo de la resurrección, que ofrece consuelo y motivación para perseverar en la fe. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, nos dice Pablo en el verso número 54 del capítulo 15 de la primera carta de Corintios, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí miramos y entendemos la transformación gloriosa que Pablo describe, cómo los cuerpos corruptibles y mortales de los creyentes serán transformados en cuerpos incorruptibles e inmortales, marcando el cumplimiento del plan, ese plan redentor de Dios, realizado en Cristo Jesús. Nos muestra la victoria sobre la muerte. La cita "sorbida es la muerte en victoria" proviene de Isaías 25:8 y expresa la eliminación definitiva del poder de la muerte gracias a Cristo. El desafío a la muerte. Pablo personifica a la muerte y al sepulcro, desafiándolos porque han perdido su poder y su dominio sobre los creyentes. En Apocalipsis 21:4 se reafirma esta victoria. Allí encontramos que dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo vimos en el anterior capítulo, ayer. El aguijón del pecado y la victoria sobre la ley. La muerte tiene su poder debido al pecado, ya que el pecado trajo la muerte al mundo, según Romanos nos lo mostró. Sin embargo, Cristo venció al pecado en la cruz. El poder del pecado está visto cuando la ley revela la gravedad del mismo y su consecuencia, pero no puede salvar al hombre. Solo Cristo, cumpliendo la ley perfectamente, puede liberar a los creyentes de su condenación. Solo Cristo. Esa es la palabra. Solamente tú, Jesús. Y en Romanos 6, Pablo explica: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más adelante, el verso número 57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. La fuente de la victoria sobre la muerte y el pecado no es lograda por méritos humanos, sino que es un regalo de Dios a través de la obra redentora de Cristo. Eso nos lleva a la gratitud que le debemos a Dios.
Pablo dirige la atención al reconocimiento y agradecimiento a Dios, quien ha hecho posible esta victoria eterna. Romanos 8, Pablo declara, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en el verso 58 leemos, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo nos anima, como creyentes, a mantenernos firmes en la fe, a no desviarnos a pesar de las dificultades y de los desafíos. Él nos exhorta para que crezcamos en la obra del Señor, para que nos dediquemos activamente al servicio de Dios con la seguridad de que nuestros esfuerzos tendrán un propósito eterno. Esos esfuerzos que están dados por esa fortaleza que el Señor comunica. El valor del trabajo en el Señor nos muestra que todo lo que hacemos para el Señor tiene significado y recompensa, porque está basado en la victoria de Cristo. En Gálatas, Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí conocemos un poco qué es lo que el mundo actual puede recibir como regalo del Señor. La victoria de Cristo sobre la muerte nos asegura que la muerte no tiene la última palabra. Esto nos llena de esperanza y consuelo, especialmente en los momentos de pérdida, en esos momentos que tan amargamente llegan a nuestra vida cuando no estamos con Jesús. Juan 11 nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La reconciliación nos lleva a la gratitud por la obra de Cristo. Reconocer que nuestra victoria es un regalo de Dios nos lleva a vivir con gratitud y humildad, alabando a Dios por su gracia. Pablo en Efesios nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La certeza de que nuestra labor en el Señor no es en vano, es un llamado a la perseverancia. Y eso nos motiva a servirle con dedicación y constancia, sabiendo que hay una recompensa eterna. Hebreos 6 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Esa victoria de Cristo nos invita a vivir con una perspectiva eterna, invirtiendo nuestro tiempo y energía en aquello que tiene valor. Por eso, ese valor tenemos que vivirlo con un propósito eterno, y ese propósito es conquistar el reino de Dios. Mateo nos llama y nos clama, diciendo, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El triunfo de Cristo sobre la muerte es una verdad que transforma nuestra vida y nuestra manera de vivir. Nos llena de esperanza en la resurrección, también de gratitud por la obra de Cristo, y nos motiva a perseverar en el servicio al Señor. Este texto nos recuerda que gracias a Cristo la muerte ha sido derrotada y nuestra labor en Él tiene un propósito eterno. Vivamos con gozo y dedicación, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Veamos ahora cómo la sinceridad y humildad que nosotros mostremos serán el testimonio que presentemos al Señor. Ante Jesús, Él conoce todo. Él es Dios. Por lo que Miqueas nos lleva a que contemplemos lo que es el mensaje que nos transmite. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Dará mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sin que nos quede la más mínima duda de que esa es la orden que nos da el Señor, contemplar que Dios es quien nos dicta las cosas que debemos hacer, nos hace estar en sus manos, con seguridad de que solo
Él tiene todo el derecho para corregirnos, para dirigirnos, para indicarnos y para señalarnos cada paso que demos y el momento exacto en que debemos darlo y cómo debemos hacerlo. El hombre considera con mucha precipitud que su condición exclusiva de ser autónomo en la relación que él tiene con las cosas del mundo también le permiten autonomía en las cosas divinas que solo corresponden a Dios. Allí está el pecado latente de la desobediencia y de la rebelión, los cuales son profundos escollos que tiene el hombre para guardar una armonía con quien es Dios soberano. Y esa es la causa de su error, de la falla que comete, de su posible futura condenación. Sabiendo que es lo que debe hacer el hombre, a veces no entendemos por qué quiere entregarse en las manos del enemigo, conociendo que ello será la causa de su perdición final y de su lamento eterno. Pedimos al Señor, que todo lo ordena y todo lo maneja, que nos libre de esa condición fatídica y peligrosa, y que nos permita caminar los pasos correctos que Jesucristo nos ha estado señalando. A cada uno de nosotros lo ha hecho, y cada uno de nosotros conoce cuándo, cómo y de qué manera nos lo ha señalado. También nos causa sorpresa hoy lo que ayer era el pan diario de pecado, como fue la permanente acción de hacer todo lo contrario a lo que las reglas de Dios nos señalaban, y cómo engrandecimos nuestro ego, tratando de conseguir lo prohibido y lo que nos llevaba a estar en pecado permanente. Sentimos hoy la necesidad de que nuestro cuerpo y nuestra alma deben humillarse ante la magnificencia de Dios, clamando por su perdón y por la segura reconciliación en Cristo Dios Salvador. Conocemos cuál es el camino y cómo llegar a él, por lo que hacer algo diferente nos pone en el terrible precipicio de la caída eterna, lejos de Dios y de su amparo. Ante lo que es y debe ser nuestra responsabilidad, debemos actuar de inmediato porque ello será bendecido por el Señor Dios. Honremos, por lo tanto, a Jesucristo en todo momento. Conozcamos que solo ante Él todo lo que somos debe humillarse con sincera humildad y arrepentimiento, sabiendo que en Él encontraremos respuesta viva en verdad, en doctrina y en voluntad, que son santas, perfectas y divinas, porque vienen de Dios, y Él es perfecto en todo lo que hace. No vacilemos en entregar nuestra existencia, lo que nos quede de ella, a rendirnos ante Jesús. Hagámoslo sabiendo que seguimos siendo carne, que seguimos siendo pecadores, que nos envanecemos fácilmente de las cosas que sabemos que no las hacemos nosotros, sino que son hechas por gracia divina. A Él pidámosle que nos perdone, que nos anime y que nos fortalezca para que podamos obrar solamente en Él y para Él. Hagámoslo sabiendo que Cristo nos espera y que en Él y con Él obtendremos la salvación de nuestra alma. Hay un texto que dice: ¿quieres ayudar? Involúcrate con quien necesita. ¿Quieres ser diferente? Camina con Jesús. ¿Quieres ser usado por Dios? Ponte a su disposición. Son tres cortas premisas que nos hacen ver cuál debe ser nuestro estado de acuerdo a la palabra. El Señor nos dice que debemos amarnos y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Está contenido en su palabra. Por lo tanto, si nosotros queremos ayudar a nuestro prójimo, unámonos a Cristo Jesús, para que con Él podamos involucrarnos con quien necesita, y a la vez, al hacerlo, estaremos colocándonos en las manos del Señor, para que Él disponga y para que Él haga conforme a su voluntad. Pidámosle al Señor que nos ayude y que nos permita orar muy brevemente en su nombre. Gracias, Padre eterno y lleno de gracia. Gracias por darnos el consuelo de conocer a Jesús y saber de Él que tú nos salvaste eternamente. Él nos lo ha dejado conocer, y en Él y en su nombre oramos para tu gloria. Así sea. Amigos míos, esperamos que nos acompañen todos los días con su presencia, sus oraciones en este su programa Camino de Vida.
que nos ayuden con sus donaciones para que este ministerio pueda continuar y podamos realizar lo que necesitamos cubrir con un poco de dinero. Tenemos que pagar la estación de radio, tenemos que pagarle también a quien hace este trabajo de llevar a cabo todo lo que es la edición y todo lo que es el manejo para que podamos estar aquí frente a ustedes. Solamente eso. Yo no estoy pidiendo nada para mí. El Señor nos provee y por lo tanto solamente le pedimos a usted que nos ayude para lo que es el manejo de este ministerio. Esperamos que nos acompañen mañana en un programa más de Camino de Vida. Les deseamos feliz día. Dios los bendiga y aquí estaremos si es en la voluntad del Señor. Muchas gracias. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.